Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del lugar en donde nos estén visualizando el día de hoy. Estamos en la presentación del libro Las relaciones entre México y Japón, otra mirada sobre la diplomacia y la migración, que organiza este panel, el grupo de estudios sobre Eurasia, y vamos a tener entonces esta presentación eh, con el autor del libro, el doctor Carlos Uscanga, con la doctora Isabel Cabaña y el doctor Luis Ignacio Argüero. Para ello, primero voy a dar la palabra al autor del libro, no sin antes decir su semblanza. El doctor Carlos Uscanga es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencia Política Internacional por la Universidad de Ehime, Japón, y doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón. Es actualmente profesor titular nivel C de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue miembro del Grupo de Estudio para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de México y Japón y del Grupo de Expertos para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Corea del Sur de la Secretaría de Gobernación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Fue becario por la Japan Foundation en 2002 y por la Fundación Olof Palme en 2004. Ya ha sido investigador visitante en Japón, en Suecia, en España y en Estados Unidos. Tiene diversas publicaciones sobre las relaciones económicas y diplomáticas entre México y Japón, mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático y sobre cooperación internacional centrado en el caso japonés. Adelante, doctor Carlos Uscanga. Muy bien, muchas gracias. Pues me permito expresar mi gratitud al grupo de estudios sobre Eurasia, evidentemente a la licenciada Edith Encín, a la maestra Mónica Ramos y a todos los participantes y miembros de este grupo. A mí me tocó de alguna u otra forma verlos crecer, lo cual me ha dado mucho gusto y bueno, pues enhorabuena en las actividades que están teniendo en la difusión de los estudios de Eurasia pues, en el mundo, podríamos decir, ¿no? América Latina y el mundo. Y muy complacido por la presencia de la doctora Isabel Cabañas, muchas gracias. Y bueno, después vamos a tener la presencia del doctor Luis Ignacio Argüero también. Y por supuesto a nuestra moderadora, a la doctora Virginia Valdivia. Em, Pues, ¿qué les puedo decir? Es un documento, un libro que publicamos el año pasado bajo la editorial Teseo, em, pues ha sido parte de un proceso de investigación que hemos desarrollado a lo largo de hace un par de años, tratando de buscar otras avenidas de entendimiento y comprensión de las relaciones de México con Japón. En algún momento hubo una suerte de insatisfacción de mi parte por pues ver que había una serie de narrativas que se repetían, de una serie de lugares comunes que dentro de tanto del discurso oficial, pero peligrosamente también dentro de la academia, lo estábamos reproduciendo. Entonces, me di a la tarea de analizar un periodo muy poco estudiado en México, salvo el tema de la migración, que es el periodo entre guerras. Hay toda una línea y ahora ya consolidada con el doctor Sergio Hernández que trabaja el tema de los migrantes japoneses en México. Pero fuera de eso, no había mayor, digamos, documentación sobre otros aspectos de la relación bilateral. Entonces, bajo digamos, ese anhelo, ese deseo de buscar otras eh, avenidas, eh, pues estuvimos trabajando los archivos históricos, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, del Ministerio de Asuntos Exteriores en Japón,
del Archivo General de la Nación también en nuestro país y también en el Departamento de Estado, ¿no? En los Estados Unidos. A su vez, pudimos complementar con una recuperación hemerográfica pues, de la época, ¿no? De los momentos en donde yo ponía énfasis. Eh, no voy a ahondar mucho en la estructura del libro, pero bueno, el libro son 4 capítulos bajo esta noción trato de hacer en la introducción una suerte de recuperación del estado de la cuestión, que bueno, siempre falta alguien, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y ya después de escrito me di cuenta que había algunas ausencias, pero al menos la mayoría y lo más importantes lo hice como una forma de presentar el andamiaje conceptual en donde yo iba a estar trabajando. Y quizá el ángulo distinto, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados en relaciones internacionales, era poner el foco a las personas, a los individuos. Aquel funcionario, más allá de su estatus como tal, ¿no? En un gobierno, ver que en efecto, pues podía tener una serie de vicisitudes, podía tener una serie de aciertos y desaciertos, y bajo esa idea y recuperando justamente documentos dentro del archivo histórico, pues veíamos ese tipo de actitudes, ¿no? A diferencia de nuestros análisis tradicionales de carácter macro, en donde pues vemos el comportamiento de los actores gubernamentales, vemos las acciones. Aquí es subsumirse en un nivel más personal y ver, ¿no? Desde las acciones acuciosas de un funcionario mexicano acreditado en Japón que llega en condiciones muy lamentables y complejas por los cambios de gobierno, ¿no? Derivados de la Revolución Mexicana, hasta otros, ¿no? Que tenían un aire de frivolidad, ¿no? Ya en los años 30 y tratando de, pues, presentar, dar un sello muy personal, diríamos, a la representación que él ostentaba de México en Japón. Hay también, ¿no? Quizás los 2 capítulos son muy particulares porque ven exactamente este tipo de circunstancias y también, pues, hay un diagnóstico sobre, pues, el proceso de toma de decisiones, ¿no? O sea, la misma gestión de las estructuras de gobierno y política pública, en donde a veces, pues, no necesariamente están muy afinados, ¿no? Hay una serie de dislates, hay una serie de elementos, perdón, que vale la pena poner en relieve. Perdón. Bajo esta idea, este, voy a ceder la palabra a la doctora Virginia Mitras. Sí, muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Nos avisa y justamente, efectivamente, el libro es un libro muy novedoso, muy sui generis, porque narra las relaciones entre México y Japón desde los individuos, desde actores que pues habían sido relegados en esta historia diplomática entre México y Japón. Es un libro muy fácil de leer, es muy digerible. De hecho, también es un libro que pueden leer de manera secuencial, es decir, de principio a fin, o por capítulo, porque cada capítulo trata una narrativa diferente que seguramente los doctores que van a comentar el libro profundizarán un poquito más para dejarlos también con las ganas de seguir leyendo cada uno de los capítulos, obviamente, pero sí es algo que es muy novedoso, es muy original, es una investigación profunda que se remonta a los archivos históricos de nuestro país y también incluso pues el doctor Uscanga revisó no solo de nuestro país, también de Japón y em,
pues yo creo que es un libro que debe de estar en la biblioteca de todos los que somos estudiosos sobre Japón y la relación diplomática, porque nos da otras visiones y que incluso también abre líneas de investigación para los que están estudiando la relación diplomática entre Japón y otros países, porque justamente desde América Latina también nos hemos enfocado a priorizar las relaciones económicas más que las relaciones que se van gestando entre los países de América Latina y los actores individuales entre esos seres humanos, entre japoneses, entre latinoamericanos, ¿no? Seguramente pues va a ser de su interés. Y además, pues que también a través de la difusión de esta editorial Teseo, pues alcanzado y está alcanzando pues bastante público y que recomendamos también ampliamente. Le devuelvo nuevamente la palabra al doctor Carlos Uscanga para que nos Ah, continúe dando más comentarios. ya recuperé la voz, una disculpa, pero este, sí, en efecto, ese es un elemento del cual estamos muy contentos. Se publicó, salió a la luz en formato de ebook en septiembre del año pasado y actualmente tenemos más de 7,000 visitas y descargas, lo cual pues para nosotros pues es motivo de satisfacción. El otro elemento que les quería yo comentar a ustedes era referido a, a la otra parte, ¿no? Que es la migración. Ahí es un capítulo y quizá hubiera habido otro más, ¿no? Sin embargo, por razones editoriales, tuvimos que cortarlo. eh, y bueno, pues es un capítulo que trata de dar también una perspectiva distinta sobre cómo se ha enfocado la migración, bajo una idea generalizante, bajo una idea o muy particular en historias de vida, ¿no? También, o sea, están las dos métricas que los especialistas lo han hecho. Pero desde la perspectiva general, a mí me interesaba eh, generar un segundo y tercer nivel de aproximación, pues para ver qué había pasado con estos miembros de la comunidad japonesa que como cualquier otro ciudadano, pues pudo haber tenido una serie de vicisitudes, ¿no? Y las cuales narro dentro de este capítulo, ¿no? En el marco de, pues ya, la suspensión de las relaciones diplomáticas entre México y Japón en el inicio de la Guerra del Pacífico. Entonces, ahí hay una serie de aspectos que el lector va a encontrar que no se ha abordado. Digamos, es una línea, ¿no? Que marca un camino para poder seguir y esto pues es un elemento que da sentido al componente de la migración dentro de este capítulo. En efecto, son 4 capítulos, uno puede leer de corrido o por separado. Yo lo pensé como una suerte de postales, ¿no? De 4 postales que uno puede tomar en función del interés particular que tenga. El otro elemento que también está presente es el papel de las visitas de los buques de la Armada Imperial, de los buques escuela, y todo este concepto moderno que nosotros entendemos ahora como diplomacia pública, ¿no? Entonces, con un papel muy importante, eh, estas, eh, estos buques no solamente venían a México, sino iban a toda América Latina, Chile, por supuesto, Argentina, a Brasil, ¿no? Y hay crónicas también específicas de la presencia de estas visitas constantes que se dan en el marco previo a eh, pues, a la Segunda Guerra Mundial, lo cual pues marca un interés importante, más allá del protocolo que implicaba la visita en sí, sino también
pues será un ejercicio de conocimiento, ¿no? De espacios y de lugares. Muchos de estos almirantes que van a representar a estos buques escuelas van a participar justamente dentro de la conflagración, la segunda conflagración mundial en el escenario del Pacífico. Entonces, para ir cerrando, yo daría estos elementos, ¿no? Que, bueno, esperemos, ¿no? Como autor, pues hayan sido transmitidos, ¿no? En el documento, porque una cosa es lo que uno piensa, lo que uno escribe, y lo otro es cómo el lector lo interpreta. Entonces, si fuimos exitosos en hacer este ejercicio de poder poner de manera muy clara y nítida estos elementos, entonces, pues sí, podemos decir que fue un resultado óptimo bajo esta perspectiva. Yo lo dejaría hasta aquí, me disculpo por el tema de mi voz y le cedo la palabra de nuevo a la doctora Valdi. Muchísimas gracias, doctor Uscanga. Justamente sí, este libro pues nos cuenta esa microhistoria, microhistoria, ¿no? Que incluso desde el principio el doctor establece como un enfoque pues de una mirada, ¿no? Microhistórica, ¿no? De Luis González y aunque quizás nada más lo utiliza como referente, pues la realidad es que sí logra y se capta, ¿no? Esa microhistoria en cada uno de los capítulos que componen este libro. Voy ahora a dar la palabra a nuestra primera comentarista. Ella es la doctora Isabel Cabaña Rojas. Ella es profesora asociada en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, licenciada en Historia en la Universidad de Chile. Obtuvo los grados Magíster y doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ritsumeikan en Kioto, Japón, gracias a la beca MEX del gobierno de Japón, que se adjudicó en dos ocasiones. Se ha especializado en estudios de diáspora y diplomacia, transnacionalismo y las relaciones entre Asia y América Latina. Su investigación examina cómo las comunidades de la diáspora influyen en la política exterior y la diplomacia, y su trabajo académico articula los estudios con la política regionales con la política global y ha dado lugar a publicaciones en revistas académicas arbitradas y a presentaciones en conferencias internacionales. Doctora Cabaña, le cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias, doctora Valdivia, por la presentación. También quiero agradecer al grupo de estudios sobre Eurasia y también la confianza del doctor Ukanga por darme la oportunidad de poder comentar este libro. Es para mí un honor con el doctor Ukanga. Nos hemos encontrado en más de alguna oportunidad en algún evento. Naturalmente, cuando uno trabaja temas de Japón, Asia y Latinoamérica, es inevitable siempre encontrar su trayectoria. Así que reitero el agradecimiento a esta invitación para comentar este libro. Em, Quisiera leer algunas de las ideas que he elaborado a partir de la lectura del libro Las relaciones entre México y Japón, otra mirada sobre diplomacia y migración. Em, Esta obra va articulando una promesa que el doctor Ustanga hace, que es muy precisa, ¿no? Y busca ofrecer otra mirada sobre el vínculo bilateral entre México y Japón, que, como bien señala el autor, tiene más de 4 siglos de historia, ¿cierto? Desde la relación desde el Galeón de Manila en adelante, pero que sin embargo guarda todavía numerosos pasajes que no han sido estudiados y que no solo no han sido estudiados, sino que han sido invisibilizados. El doctor Ukanga, como sabemos, es una de las voces más reconocidas en el estudio de las relaciones entre México y el Asia-Pacífico, y se ve como esta obra de alguna forma sostiene esa trayectoria de investigación, y que va regresando una y otra vez a los archivos diplomáticos para rescatar estas historias particulares
e ignoradas, ¿no? Siento que el resultado es un libro que tiene una densidad analítica y aporta no solo a los estudios de la diplomacia, sino que también a la historiografía en las relaciones Japón-Latinoamérica y Asia-Latinoamérica. El libro comienza evidenciando esta problemática dentro de los estudios de la diplomacia y la historia, em, que ha privilegiado hasta ahora una perspectiva macro y estadocéntrica, eh, desde como una idea de lo hegemónico, ¿no? ¿Qué es lo que se estudia y desde qué perspectiva se estudia? Enfocada en tratados comerciales, en las estrategias geopolíticas, en el rol de Estados Unidos y la triangulación, ¿cierto?, de las relaciones con Estados Unidos y las oleadas migratorias. Todo este corpus de investigaciones, aunque valioso, ha tendido a invisibilizar a estos sujetos específicos que van no solo ejecutando, sino que también resistiendo, negociando, representando a los gobiernos en estas relaciones. Lo que el autor llama en el fondo las ausencias, ¿no?, en la memoria histórica. El doctor Uscanga propone, en cambio, esta perspectiva alternativa, muy cercana al enfoque de la microhistoria, como mencionaba la doctora Valdivia, de Luis González, recuperar, en el fondo, las historias de personas comunes, que sin necesariamente ser conscientes de ellos, terminan siendo protagonistas de las historias que tienden a ser olvidadas, ¿no? Es una elección metodológica que va, digamos, articulando estos argumentos y que va a tener consecuencias analíticas profundas dentro del texto. Vamos descubriendo que la política exterior no es solo un proceso racional, sino que también es también un proceso de decisiones humanas marcadas por incertidumbre, por lealtades, por intereses, por miedo, y a veces también por estos casos de rebeldía, ¿no? En efecto, el rol de los individuos y actores llamados no estatales es un área de estudio que solo en las décadas recientes los estudios de la diplomacia y de la historia han tratado de subsanar, particularmente los estudios de diplomacia pública o las miradas más relacionales dentro de la diplomacia han acusado recibo de estos vacíos de la disciplina y han integrado en su foco a los individuos, a los grupos, a los migrantes como actores diplomáticos en su propio derecho, y no solo como actores periféricos, ¿no? O no hegemónicos y siempre supeditados a las labores del Estado. Personalmente creo yo que esta es la principal fortaleza del libro, que con un delicado y profundo trabajo documental van visibilizando y dan voces a aquellos actores que jugaron un rol significativo en las relaciones diplomáticas formales entre Japón y México. Otra fortaleza significativa del libro es su aporte archivístico, multilingüe, multinacional y extraordinariamente diverso. En el corazón de la investigación está no solo el trabajo con el archivo histórico diplomático, con el Gaimusho, ¿no?, de Japón, donde el autor va extrayendo los expedientes, cartas, memorándums, reportes, que van permitiendo reconstruir los dilemas cotidianos del servicio exterior mexicano en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Em, el autor también acude al Japan Center for Asian Historical Records, que cruza, ¿cierto?, la documentación con el Gaimusho. El doctor Uscanga va combinando estas distintas versiones y visiones mexicanas y japonesas de los episodios y se eleva muchísimo la solidez interpretativa de su trabajo, ¿no? A ello se suma la consulta de algunos expedientes de vigilancia e inteligencia de la comunidad japonesa en México durante la Segunda Guerra Mundial, em, y que fuentes visuales también y de prensa que van complementando constantemente la información con mucho rigor historiográfico. Quisiera un poco repasar los capítulos, que creo que hay algunas ideas ahí importantes. El capítulo 1, que habla de los diplomáticos mexicanos en rebeldía, ¿no? Analiza las reacciones de los miembros del servicio exterior mexicano que están acreditados en Japón, em, ante el cese masivo de funcionarios que ordenó Carranza, ¿no?
Los casos, como por ejemplo de Pardo o de Cerecero, son muy ilustrativos de esta fragilidad institucional de la época, de un México posrevolución, con gobiernos duales y legitimidades que están siendo disputadas. La respuesta de los diplomáticos fue en cada caso diferente, pero netamente reactiva. Y lo que rescata el doctor aquí es el drama humano detrás de estas decisiones políticas, porque nos habla de funcionarios de carrera con décadas de servicio en ciudades lejanas, ¿no? Y en unas regiones distantes, sin recursos económicos, despojados de la posibilidad actual de entender el devenir de su país de manera oportuna, como sí lo tenemos hoy día, ¿no? Personas que habían servido al Estado eh, y que se encontraron de pronto abandonados, sin sueldo, sin instrucciones, pero que demuestran altos niveles de recursividad y autogestión en sus acciones para representar a este país en transición, ¿no? Em, y aquí me parece también interesante cómo el doctor Uscanga releva otro entorno estatal en este proceso, son las empresas privadas. Y nos trae a colación el caso de la Zaibatsu Mitsui Bussan, ¿no? Y su rol en el comercio de armas, pero también en el apoyo económico a los exfuncionarios de la legación y del consulado. Em, Luego nos vamos al capítulo 2 de militares, ¿cierto? En la diplomacia, em, y que aborda este perfil poco estudiado de militares que luego desempeñan roles como diplomáticos en Japón durante el periodo posrevolucionario. Aquí tenemos el caso del coronel Pérez, Romero, Aguilar, ¿cierto? Que van encarnando cada uno una faceta diferente de esta diplomacia pecuniaria, ¿no? Y que caracterizó a la representación mexicana en Tokio. Creo que particularmente revelador es el caso del general Aguilar, cuya gestión había permanecido prácticamente sin documentar. Creo que también este libro va rescatando historias que claramente no habían sido mayoritariamente estudiadas. Y este rescate a través de fuentes de prensa, por ejemplo, japonesas, van situando el contexto de los años 30, las tensiones dentro de este incipiente conflicto mundial, ¿no? Luego nos vamos a la diplomacia naval en el capítulo tercero, donde se introduce la visita de los buques de instrucción de la Armada Imperial Japonesa en los puertos mexicanos, como lo que decía el doctor Uscanga, un instrumento de lo que hoy llamaríamos diplomacia pública. Em, Estas visitas van constituyendo como una vía alternativa, paralela, y a ratos, como dice el doctor, un poco más eficaz, que la diplomacia formal para promover la imagen de Japón como potencia moderna y en un formato distinto. Hoy día podemos ver todavía esa permanencia de esta diplomacia naval, ¿no? Que a ratos también puede ser leído como propaganda, ¿no? Propio de la época. La hipótesis central, siento, de este capítulo es muy sugerente, que estas visitas no eran simples gestos de cortesía, em, sino parte también de una estrategia de lo que también hoy día se puede leer como poder blando, ¿no? De apelar a aquellos recursos culturales o de una visión de un Japón muy potente, ¿no? El análisis llega hasta la antesala del episodio de Pearl Harbor, lo que también hace como que quede esta tensión y va conectando con episodios más locales, ¿no? Y ya nos vamos al capítulo cuarto que entra en el proceso de la migración. Personalmente, el más sensible del libro, siento yo, y también para mí que trabajo temas migratorios, tremendamente interesante. Analiza el caso de tres japoneses que al producirse el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Japón, el año 41, debían ser expulsados del país, pero que por la imposibilidad de ejecutar esa orden en plena guerra, terminan siendo recluidos en las Islas Marías como indeseables, ¿no? Em, Personalmente es una historia que no conocía, como también menciona el doctor Uscanga, historias que no necesariamente son parte como del relato hegemónico de las migraciones japonesas en las Américas, ¿no? Que se conecta además con una memoria regional de dolor y trauma,
de la comunidad japonesa en las Américas. Esta es una contribución que tiene implicaciones, yo siento, no solo historiográficas, sino que también para los estudios de la memoria colectiva y de las comunidades migratorias. Lo que hace valioso este capítulo no es solo el hallazgo documental, sino la interpretación que propone de que al menos uno de los casos fue de espionaje infundado, ¿no? Em, es el desmitificar también em, a lo que apela este capítulo, siento yo, como un gesto intelectual, también haciendo acuso recibo de los expedientes de los archivos, ¿no? El doctor Uscanga va construyendo un diálogo explícito y muy generoso con la bibliografía existente ya entre las relaciones México y Japón, y va reconociendo las deudas que se tienen y los vacíos que se tienen en la literatura, pero también deja claro que la idea de su trabajo es precisamente subsanar esos vacíos o al menos contribuir con estas historias, ¿no? Y aquí yo creo que su contribución es triple. Primero, en términos de fuentes, creo que la utilización sistemática de los expedientes, que raramente han sido utilizados en la historia de Japón con Latinoamérica, va reconstruyendo estas historias desde una metodología de la microhistoria. También hay una apuesta por esta metodología, como menciono, de la microhistoria, que produce un conocimiento diferente desde un punto de vista cualitativo al de los estudios más macro, ¿no? Y por último, el libro va identificando los silencios de esta narrativa dominante sobre la presencia japonesa en México, em, que no pretende ir a otro lugar, sino que complementar y enriquecer esta historia. Em, Frente a esto me surgieron algunas preguntas que me gustaría dejar planteadas para un posterior diálogo. Em, Me gustaría saber, por ejemplo, la resistencia que presentan los casos de Pardo o los otros diplomáticos. ¿Es excepcional en el contexto del servicio exterior de la época? Em, Porque también el doctor Uscanga va mencionando los casos de que lo que sucede en China, pero me surgió la duda si fue una práctica común dentro del contexto postrevolucionario de México. O sea, ¿es algo que sucede transversalmente en las legaciones? Em, El libro también ofrece una perspectiva histórica, ¿no?, de las prácticas diplomáticas. Me gustaría saber si ha visto usted alguna relación de estas historias con los mecanismos actuales de la diplomacia mexicana en Asia o en Japón. ¿Persisten algunos patrones similares de discrecionalidad quizá o de la memoria de estas historias del siglo XX en el servicio exterior actual de México, en Japón o en Asia? Y por otro lado, me fue inevitable advertir el rol masculino en la diplomacia propio de la época, por cierto, pero lo que no significa la ausencia del rol de la mujer en las esferas diplomáticas. En Chile se ha estudiado, por ejemplo, el rol de viajeras, coleccionistas, escritoras, intelectuales, en las relaciones exteriores del país. Quisiera saber si en su investigación se encontró con actrices históricas dentro de las relaciones México-Japón. Simplemente como conclusión quisiera decir que este libro fue tremendamente fresco para mí, ofrece una mirada muy cercana, muy humana, em, que incluso a ratos intenta incomodar con los hallazgos, ¿no? Como proponer algo distinto, pero precisamente por eso tremendamente valioso. Es una obra construida con rigor y sensibilidad de quien sabe que detrás de cada expediente hay historias humanas, ¿no? Eh, en ese sentido, agradezco profundamente la oportunidad de haber podido comentar este libro, por la invitación que nos hace el doctor Uscanga a seguir rescatando del olvido a los muchos actores y actrices que han jugado un rol activo en las relaciones de Asia y América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cabaña. Doctor Uscanga, no sé si quiere dar respuesta a las inquietudes de la doctora Cabaña o hasta el final, cuando ya recuperemos los comentarios del doctor Argüero, hacer esas reflexiones.
Pues bueno, podemos, aprovechando que ahorita tengo buena voz, reaccionar un poquito y después, bueno, ya podemos hacer lo propio también con nuestro colega. Sí, fíjate que muchas gracias, comentarios muy generosos, me estimulan mucho justo por esta idea de aportar algunos elementos reflexivos y que, pues bueno, creo yo que en tu lectura y en tu revisión fueron completamente acertados, ¿no? Las opiniones. Y, y bueno, fíjate que me voy primero a la última pregunta. El capítulo ausente, por razones, eh, insisto, editoriales, era justamente de una, digamos, interés que yo he tenido también en visibilizar el papel de las mujeres en la relación bilateral. Yo aquí, yo los llamo, aunque sea, no sé si bueno o mal español, actoras, digamos, en las relaciones internacionales. Y era un capítulo que se va a publicar ya próximamente sobre el rol de las esposas mexicanas en los matrimonios mixtos y qué es lo que ellas hicieron durante el periodo de concentración eh, de sus esposos, ¿no? Entonces, eso y también hay reacciones muy interesantes en algunas de ellas, ¿no? Que van contra, eh, digamos, el predominio de esta cultura machista y establecen acciones muy puntuales como una demanda, ¿no? Y un litigio muy largo que yo documento de manera muy específica. Pero lamentablemente tuve que quitar este capítulo insisto, por esas razones. Y, y entonces ahí sí daría sentido justamente este nuevo rol. Estamos haciendo ahora un nuevo estudio. Hemos estado entrevistando a ex embajadoras o funcionarias que estuvieron de Japón en México y nos hemos encontrado con la pues novedad, no sé, de que algunas de ellas consideran que su trabajo en el servicio exterior de su país, pues lo hacen, pero no necesariamente contribuye a fortalecer una relación, en este caso con México, ¿no? Y lo que queremos advertir que independientemente del rol que jueguen, ya sea pues, embajadoras o ministras o secretarias, en su día a día, en su papel del día a día, contribuyen, ¿no? a las relaciones que puedan tener de Japón con cualquier país eh, a donde están acreditadas, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de autoconciencia que ellas no la tienen, ¿no? O sea, como dicen, bueno, pues es mi trabajo, ¿no? A ver, y claro, mucho de ese trabajo se filtra con la imagen del embajador en turno, la embajadora, muy pocas embajadoras en realidad, como tú sabes, del embajador en turno, pero ellas no reconocen este rol. Entonces estamos trabajando en esta idea. Sobre, bueno, en el caso de esta ruptura en el cambio de gobierno, ¿no? Sí, casi la mayoría de los miembros del Servicio Exterior cuando viene el cambio de, vamos, el asesinato del presidente Madero, la gesta revolucionaria y posteriormente ya la instalación eh, como gobierno de facto y después ya oficialmente de Venustiano Carranza, la mayoría del servicio exterior como que aceptó la situación y no hubo ninguna pues acción como la que sucedió en el caso de Japón. O sea, en el caso de Japón, por eso fue interesante, porque fue atípica, ¿no? La mayoría aceptó, ¿no? El cese, independientemente del mecanismo, si hubiera sido el más apropiado en función del reglamento establecido en el Servicio Exterior Mexicano o hubiera sido de manera verbal. Como que dijeron, bueno, pues ya está, ¿no?
Pero en el caso de Japón es particular y por eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, sí, bueno, esta historia, ¿no? Genera usos y abusos también del ejercicio público, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, no estaría en condiciones yo de señalar que hoy día esto puede suceder. Acuérdense que, pues, salvo lo que se pueda conocer en otras vías no oficiales, y tendríamos que esperar ya un par de años para que estos archivos que están protegidos hoy día, reservados, puedan darse la luz y saber exactamente si hay una serie de temas ahí en el ejercicio. Podemos tener información a través de, pues, de los medios, del contacto con colegas y todo esto, pero pues sí, necesitaríamos la evidencia, ¿no? Evidencia específica que nos indique esto. Lo que sí es cierto, y eso es necesario puntualizarlo, después de esas experiencias, digamos, no muy tanto exitosas, pero otras que no lo fueron, las reglamentaciones internas, ¿no? Y los procesos al interior de la Cancillería mexicana, y creo yo que esto sucedió en todo el mundo, han sido mucho más precisas, ¿no? Mucho más detalladas. Ya los márgenes de maniobra que pudo haber habido de un ministro en una alegación en algún lugar del mundo, ahora ya esto no puede suceder justamente por ese tipo de reglamentaciones, auditorías y por el escrutinio de la opinión pública, ¿no? Es decir, hemos visto aquí en México algunas circunstancias y escándalos que han involucrado a algunos representantes diplomáticos del nuevo gobierno y esto pues sale a la luz justamente por esta mayor transparencia que existe, que antaño, salvo sí, en efecto, salvo en el caso digamos, de antaño, que lo podíamos documentar a través incluso de informes que ellos mismos escribían. Lo fascinante de este tipo de trabajo archivístico, en efecto, es que a veces uno encuentra lo que yo llamo unas perlitas, ¿no? Y de repente son como una autoconfesión de una acción indebida del ejercicio público que ellos lo expresan a su superior o inclusive hasta el presidente de la República, lo escalaban directamente, sin pensar que ese documento iba a permanecer en su expediente personal, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Insisto, hubo que tardarse muchas décadas para enterarnos de la circunstancia y ahora eso es casi, pues, inmediato, ¿no? Yo aquí lo dejaría, Isabel, muchas gracias, la verdad que aprecio mucho tus comentarios y en efecto pues hemos coincidido en aladas, en algunos otros eventos, lo cual me da mucho gusto y he visto pues tu crecimiento como una gran especialista de estudios de Japón en América Latina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Ahora vamos a pasar a los comentarios del doctor Luis Ignacio Argüero. Él es doctor en economía por la Universidad de Hiroshima, Japón, donde también obtuvo el título de maestro en economía. Además, es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director de la carrera de economía en la Universidad de Belgrano, Argentina, donde también ejerce como profesor de grado y posgrado desde hace más de 15 años. Además, es profesor en la Universidad Austral, en Argentina, y ha sido profesor visitante y conferencista invitado en universidades de América, Europa y Asia. A lo largo de su carrera, ha trabajado como consultor para organismos internacionales, gobiernos y entidades del sector privado, colaborando con instituciones como el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Producción de Argentina, la Red de Innovación Local y diversos organismos de cooperación internacional. Su experiencia incluye el diseño y la evaluación de políticas públicas, estrategias de desarrollo económico, competitividad regional e inserción internacional.
Reconocido por su profundo conocimiento en los procesos económicos en América Latina y Asia, es analista frecuente en medios de comunicación internacionales como BBC World Service, BBC World Business Report y CNN en español, donde brinda análisis sobre economía internacional, comercio exterior, relaciones económicas entre Asia y América Latina y coyuntura económica argentina. Adelante, por favor, doctor Arguero. Buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Eh, Habrán escuchado mi perfil y por supuesto habrá saltado, ¿no? Un economista, qué diferente, ¿no? Del enfoque que podemos tener. Eh, y me pareció interesante quizás darle otra mirada, ¿no? También al libro. El libro me pareció, por supuesto, muy interesante. No puedo opinar desde el punto de vista técnico, o sea, cuánto efectivamente aporta de novedoso. Me da la impresión de que efectivamente muchas de las cuestiones que suma conocimiento al estado de la situación sobre las relaciones en este periodo especial entre México y Japón, doy por sentado que este conocimiento que suma es relevante, me pareció muy fácil de seguir los conceptos, las historias, cómo las cuenta. Me parece que esas son las cuestiones que van mucho más allá de la especialidad que uno tiene digamos, el aporte técnico que puede hacer, ¿no? Como economista lo he leído no como economista, sino como un interesado en las relaciones internacionales de Japón. Y me gustaría quizás darle un enfoque a esta visión o al libro también sobre cómo lo podemos vivir nosotros en el sur del continente, ¿no? Porque a través de Alada y a través de otras organizaciones, por supuesto. Han nombrado ustedes hoy a Latinoamérica y va mucho más allá, creo que de la relación de México con Japón, sino que se traslada a todo Latinoamérica, ¿no? Eh, y sí me parece que hay un punto fundamental que es que las relaciones con Japón siempre están ancladas en un tema histórico. O sea, la historia para ellos es fundamental para comprender la actualidad. Eh, Alguna vez recuerdo que me decían que en protocolo internacional, cuando hay un presidente y un rey en una mesa, en la cabeza de la mesa va el rey. Cuando hay dos reyes o emperadores, el que va en la punta, en la cabeza de la mesa es el emperador o rey que tenga la monarquía o el imperio más antiguo. Y en este caso, el emperador de Japón siempre se sienta a la cabeza de la mesa. Para ellos el concepto de tiempo es completamente diferente que para nosotros. Tiene una concepción completamente diferente, ni hablar. Por supuesto, nosotros hablo de todo Latinoamérica, ¿no? Desde el ahorita vuestro hasta el ya te llamo, bien con Y, de los porteños aquí en Buenos Aires. Entonces, esto creo también que lo ven como una continuación, ¿no? De un periodo histórico que va adquiriendo diferentes características, o una relación histórica que va adquiriendo diferentes características de acuerdo a los contextos. Entonces, me parece que no es únicamente una cuestión de revisión histórica, sino que es también una herramienta para comprender el presente, ¿no? Para comprender por qué las relaciones son así. Nosotros, por supuesto, en Latinoamérica tenemos una historia muy rica, muy variada, muchas veces también simplificada por el hecho de pensar que que Latinoamérica es una sola y que no tenemos diferentes visiones, historias, posturas, em, religiones, creencias, costumbres. Y en este aspecto quiero destacar que realmente disfruté mucho leer este libro. Lo disfruté por
las diferentes estas microhistorias, ¿no? Algunas, entré un poco tarde, pero algunos comentarios he escuchado y me parece muy interesante esta idea de pensar a la diplomacia mucho más allá de la relación entre los dos gobiernos o entre los dos estados, naturalmente como se tiende a pensar, y pensarla también desde la historia de las personas, tanto desde los diplomáticos como de los que desde el llano construyen las relaciones, ¿no? Eh, por experiencia de haber vivido muchos años allí, sé que los japoneses son muy eh, de encasillar, ¿no? A determinados grupos de acuerdo a las actitudes o de acuerdo a las acciones que tengan algún grupo de ellos, ¿no? Eh, en historias tanto buenas como malas, que no sé si vale la pena recabar ahora. Pero definitivamente lo pequeño también importa y hasta importa tanto más que a veces en el largo plazo que lo grande. Me refiero a estas pequeñas historias de casos, ¿no? Que van conformando lo que termina siendo nuestro lazo más fuerte. Y hablo de Argentina y no de México en este momento porque México tiene mucha más relación comercial, de inversiones, de presencia mexicana hoy en día, de intereses económicos que Argentina. A nosotros nos quedaron nada más que los lazos históricos, humanos, y una disputa recurrente por temas económicos que ha hecho que hoy creo que en México hay aproximadamente unas 1.300 compañías japonesas y en Argentina hay menos de 100 establecidas. A pesar de Argentina haber sido el tercer país que más japoneses recibió, después de Brasil y Perú en Latinoamérica, inmigrantes, por lo menos en Sudamérica, no sé cuántos fueron a México, pero nuestras relaciones económicas están lamentablemente muy deterioradas. Algunos culpan a la distancia. Yo creo que la distancia también implica no solo una cuestión geográfica hoy en día, que lo marcaban anteriormente, ¿no? Con esta cuestión de, de los lineamientos de la diplomacia, le sumaría la inmediatez que nos da hoy las redes, ¿no? Y las posibilidades de tener comunicación al instante, sino que esta distancia es también de comprensión, es también de comprender la otredad, es también de darnos cuenta que las relaciones entre los países también se construyen no solo desde la mera existencia de una embajada, sino también desde las historias de las personas que hacen los intercambios entre los países, sea viviendo en un lado, viviendo en el otro, teniendo matrimonios mixtos, enseñando. Em, y en este contexto creo que es fundamental entender de dónde venimos, ¿no? Y nuevamente, no quisiera pecar de pedantería, digamos, hablando sobre los alcances que no sabría explicar, ¿no? Nuevamente, sobre esto, sí puedo afirmar que es un libro que he disfrutado mucho de leer, que me interesan mucho los casos, sobre todo esto de la rebeldía, que al no ser un experto, tampoco lo sé si existe en la historia argentina, casos de rebeldía diplomática. Em, Porque, como decía anteriormente, también nuestras historias muchas veces se parecen, ¿no? Y también la inestabilidad política, la falta los golpes de Estado, golpes de gobiernos militares, etcétera, por este lado del mundo, han hecho que las disrupciones en los gobiernos sean cotidianas y profundas hasta los años 80. Después, también me pareció interesante, ¿no? Como la, eh, había un tema económico también detrás, ¿no? De todo esto. La falta de dinero enviado, la necesidad de sobrevivir en un país extraño.
Eh, y me parece que el libro rescata estos casos y también los casos de los japoneses en México, que me parece también interesante porque recuerdo la primera vez eh, que tuve que viajar al extranjero, ¿no? No me salía, estaba pensando en cuál era el nombre de las islas y más fácil no podía hacer las Islas Marías. Pero cuando retorné, mi abuelo me dice, viste, en todos lados se cuecen habas. Y de alguna manera en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y esa imagen prístina que tenemos a veces de los japoneses también tiene sus luces y sombras, ¿no? También son personas que cometen errores, que no se adaptan a los lugares de reglas diferentes, extraños, y que al rescatar estos casos uno no está exponiendo lo malo, sino también está demostrando que la gran mayoría de los casos son buenos, ¿no? Que creo que es lo que nos caracteriza en nuestra relación con Japón, ¿no? Creo que Latinoamérica en general es un país es una región que tiene una excelente opinión de Japón, que para los japoneses nosotros eh, tenemos demasiada variedad, somos muchos, ruidosos, eh, expresivos, eh, a veces demasiado sinceros, pero que también somos valiosos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de confiabilidad. Por eso, y nuevamente volviendo a este tema, em, yo he escrito un libro o he editado un libro en el cual habla de las relaciones entre Argentina y Japón y desde varios puntos de vista, económico, diplomático, seguridad. Y efectivamente en el libro escrito, obviamente otros autores han escrito los textos mucho más capacitados que yo, pero em, se resalta siempre en las charlas que tenemos al respecto el valor que juega la historia, ¿no? Para las relaciones actuales. Argentina fue uno de los primeros países que apoyó a Japón en su guerra con Rusia en 1905. Le donó dos barcos. Hasta el día de hoy, eso es algo muy rescatado, muy valorado por los japoneses. Y cuando explico esto a personas que no conocen demasiado, que no están en tema, eh, no, no dimensionan, porque a nosotros también nos cuesta a veces, el rol que tiene la historia para explicar estas relaciones que decía que hoy quedan los lazos más fuertes que son los sociales, los culturales, los diplomáticos de alguna manera, pero no los económicos. Entonces, me parece que nuevamente, y sabiendo que peco de ser repetitivo, es preciso conocer bien la historia para conocer cómo relacionarnos bien con los japoneses. Porque todo esto surge todo el tiempo. Ellos también estudian nuestra historia, saben estas cuestiones, tienen reportes de todo, toman nota de todo. Como decía ahí el profesor, ¿no? Que decía, eh, bueno, que pasaban un reporte de quién iba a o hacía determinados comentarios, que creo que, bueno, aplicaba a la diplomacia mexicana, pero, eh, bueno, en Japón es todo reporte. Entonces, me parece que también así es una manera de construir conocimiento, de construir relaciones. Invito a que se haga la mayor difusión posible del libro, que me parece que, sin lugar a dudas, y nuevamente, sin poder afirmarlo porque no es mi ámbito, ¿no? Más allá de lo que sume o no sume a la ciencia, que estimo que lo hace, es muy interesante, muy fácil de leer, muy llevadero
y además termina generándonos preguntas, ¿no? Y ganas de seguir estudiando, sobre todo para los un poco ignorantes en la materia como yo, que por lo menos en este capítulo del conocimiento entre las relaciones entre Japón y México no es que sepa demasiado. Así que les agradezco mucho la oportunidad, más que nada la oportunidad de poder leer el libro y de poder reflexionar al respecto, porque hoy estamos en un mundo de todo va demasiado rápido y uno pocas veces dedica el tiempo a la reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Argüero. Sí, sin duda, pues quizás nada más para señalar unos detalles, para animarlos más a la lectura del libro. Efectivamente, como hemos estado mencionando, es una obra que está cargada de detalles, de experiencias muy minuciosas entre los diplomáticos y los migrantes que cuentan justamente esa extensa y profunda investigación que realiza el doctor Carlos Uscanga de las personas e individuos que desarrollaron en el siglo XX la relación bilateral entre México y Japón, y también que es un libro rico en imágenes y fotografías que ambientan también el libro y lo hacen mucho más ameno en su lectura. Al parecer no tenemos ningún comentario en nuestras redes, sociales. No sé si por parte del doctor Carlos Uscanga o los que están aquí presentes en el Zoom o los comentaristas quisieran agregar algún otro comentario. Pues bueno, yo agradecer las palabras del doctor Argüero, que en efecto me pone a reflexionar, en efecto, que no es una historia, digamos, es una historia compartida, ¿no? Son experiencias que todo en América Latina se pueden visualizar y entrever en las relaciones pues de Japón con esos países o viceversa, o con otras regiones. Entonces, sí, en efecto hay como esta línea, digamos, de carácter transversal que genera experiencias, ¿no? Situaciones en el marco justo dentro de las disrupciones de gobiernos. Y esto, bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? De la existencia de gobiernos duales, de la existencia de cambios, ¿no? Y cómo la persona que está acreditado allende las fronteras en un puesto diplomático, pues qué tiene que hacer, cuáles son las vicisitudes, etcétera. Entonces, ese tipo de reflexiones es importante. También me quedo con la idea de esta, que es algo que hay que documentar, ¿no? De manera archivística, de estas comunicaciones que existían dentro del Japón con los funcionarios acreditados de América Latina, ¿no? Hay una comunicación muy constante, ¿no? Hay todo este, pues, sentimiento de hermandad y de convivencia, ¿no? Que estaba muy de boga con la narrativa panamericanista en ese momento. Y sí hay evidencias de consultas y evidencia de contactos o sea, no oficiales, sino verbales sobre temas y tópicos específicos, ¿no? Había una asociación latinoamericana que agrupaba justamente a diplomáticos de estos países. Entonces, sí, hay como que cositas ahí que ponen en relieve estos elementos. Y ya para finalizar y darle la palabra a Mónica, justamente en otro espacio con Mónica y con Francisco Aro, señalábamos que este documento está como dentro de la frontera de historia novelada, ¿no? Y trabajo como académico, ¿no? O sea, como que puedes brincar, ¿no? De manera, y la verdad, pues esto no fue consciente, ¿no? No fue algo que al propósito, ellos me lo hicieron advertir en algún momento en otro espacio, y bueno, pues agradezco la oportunidad.
La mayoría, digamos, de los tres somos bueno, a mí me tocó Monbusho, a ustedes seguramente Monbu Gakusho, y bueno, pues la experiencia en Japón, pues es inolvidable e informativa para todos sentidos. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Valdivia. Doctora Mónica Ramos, adelante, por favor. Primero agradecer a los comentaristas y al doctor Uscanga por sus palabras y me gustaría rescatar del libro o algo que he valorado mucho del libro es el trabajo que nos ha facilitado a los que no somos expertos en Japón o expertos en trabajar en un archivo, ¿no? Es toda esa, primero, pedir permiso para ir a un archivo, que te den permiso para ir al archivo, saber buscar y manejar esos documentos históricos y además traducirlos del japonés o del inglés y tenerlo directamente en español, me parece que es algo muy valioso y que es uno de los elementos que podemos rescatar del libro y que nos deja ver lo profundo de las relaciones más allá de de lo que se leía en los periódicos o de lo que ahora vemos en las noticias, de cómo trabajan las embajadas o las relaciones diplomáticas y poder ver esa carnita, ¿no? De las relaciones interpersonales. Entonces, para el público que nos está viendo, que nos verá posteriormente, pues es algo que a mí me gustaría rescatar mucho. Y segundo, aprovecho para decirles que que el libro es de libre acceso o de libre descarga, entonces también en nuestras redes, si nos lo permiten, pues podemos compartir el link para que el público siga teniendo acceso al libro y pues puedan compartir el material. También para otra parte del público es un gusto tener un panel de especialistas o expertos en Japón y tal vez extendiendo un poquito el panel, me gustaría lanzar una pregunta, como desde México y el contraste con Chile y con Argentina sobre la visión de Japón. Mi formación no es japonista, soy más bien estudios rusos y de Asia-Pacífico, pero me da la impresión, o al menos en mi formación, que Japón es muy bien estimado en México a partir del Tratado Comercial de 1888, de las relaciones del Tratado de Amistad y Comercio de 1888, de las relaciones comerciales en el siglo XIX a partir del Telecán, y un poco olvidamos esa parte de los claroscuros o de el imperio japonés y la visión que se tiene de Japón en el este de Asia, ¿no? Que parece que a México esa parte no llegó, me da esa impresión, al menos entre la población, no entre los especialistas. Entonces, un poco me gustaría que por ejemplo, incluso la doctora Valdivia, el doctor Carlos Uscanga, cómo ven esto un poco de Japan washing, podemos decir, en México, o una relación de amistad profunda de las más antiguas que tiene México, o la más antigua en términos de igualdad jurídica, y ese contraste tal vez con Chile o con Argentina. Y nuevamente, gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ramos. Yo creo que vamos a dar primero la palabra a nuestros invitados. Primero voy a ceder a la doctora Cabaña y después al doctor Argüello. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esa interpelación. Creo que es muy interesante poder hacer quizás un análisis comparativo. Yo no me atrevo a poder de repente hacer un análisis más como regional. Sin embargo, lo que puedo decir es que en lo que yo sé de Chile, por ejemplo, lo que ha sucedido también en el Perú, que es otro caso que he estudiado extensivamente, la relación con Japón sí ha tenido y sí ha sido muy claro ese claro oscuro que menciona la doctora, porque en efecto el dinamismo de los procesos que vivimos en el siglo XX, ¿no?
pre y posguerra y durante la guerra también, no solo para las comunidades japonesas en Chile y en el Perú, sino que también en la visión de país de este imperio japonés, con quien se tiene, por ejemplo, en Chile un tratado de amistad, de navegación y de comercio que implica, ¿no es cierto?, esos intercambios, pero que luego durante la guerra Chile es uno de los que también le declara la guerra a Japón y toma un tiempo, especialmente para las comunidades, que el caso de Chile fue uno de los casos donde el país no envía prisioneros a los campos de concentración o ¿cómo se dice hoy día? De reubicación en los Estados Unidos, pero Perú sí lo hace. Entonces hay también las comunidades japonesas y Nikkei posteriormente en estos países tienen un dolor muy profundo de esa época. Y luego ya a nivel bilateral, es muy interesante cómo Japón se va posicionando en la posguerra desde un lugar, desde el desarrollo, desde el comercio y con una intención muy clara de poder dejar atrás la imagen del país imperialista y poder transitar hacia un país que apoya la cooperación, que apoya el desarrollo, e incluso desde un punto de vista, desde el realismo. Que va a ser mucho más allá de lo que van a vivir las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? O sea, transitar, por ejemplo, en el caso de Chile, desde las relaciones con Salvador Allende a Pinochet y luego el retorno a la democracia, mantener las relaciones diplomáticas a pesar de estas historias. Por lo tanto, yo sí veo este tránsito de Japón en el caso de Chile muy claro, pero con una intención también del país japonés, de Japón, de eh, em, transitar o renovar su imagen imperialista hacia un país que está fuertemente enfocado en lo económico y hoy por hoy con una identidad mucho más cultural y cool, ¿no? Sí se ve ese tránsito y es muy claro y yo creo que también mucho más fuerte para las comunidades japonesas. Gracias, doctora Cabaña. Doctora Arguero, por favor, adelante. Sí, bueno, en principio creo que las relaciones, como quizás lo explicaba con anterioridad, tienen una muy fuerte raigambre histórica por haber firmado los acuerdos ya en el fin del siglo XIX, también por, digamos, las migraciones. Es muy notoria la asimilación que tuvo la comunidad japonesa en la sociedad argentina, digamos, al pasar las generaciones. Los japoneses las personas de origen japonés, ya no podemos hablar de japoneses por- porque son argentinos, han tenido contribuciones muy importantes y son muy valorados acá dentro del país y cada tanto surge algún caso que es resaltado tanto en las redes como en los medios. Es de notar que Japón fue uno de los pocos países que se mantuvo neutral dentro de los países desarrollados durante el conflicto de Malvinas con el Reino Unido, lo que también, digamos, ayuda a afianzar está bien, hay cuestiones ahí estratégicas sobre sus propios conflictos, pero creo interesante resaltar esto. Hay casos de muchos o varios Nikkei peleando por Argentina en la Guerra de Malvinas. Eran argentinos de origen japonés. Es notorio el caso de Juan Alberto Matsumoto, que está viviendo en Japón actualmente. Eh, un catedrático muy importante y que él, reemplazó a un compañero que tenía que ir a la guerra porque tenía familia. Eso es valentía. Y creo que estos lazos muy fuertes que después en los años 90 se tradujeron, en los años 80 Japón hace un aporte muy interesante, muy importante, creo yo. Los años 80 y 90 emite dos informes, el informe Okita y el informe Okita 2, muy creativos con los nombres, fuimos, en el cual un panel de expertos de Japón y Argentina sugirió o cambios o direccionamientos políticos a fin de generar crecimiento de largo plazo en el país.
Obviamente, como somos nosotros, muchas gracias, lo depositamos en el tachito de la basura y no volvimos más a implementarlos, así no fue. Pero fue un intento muy interesante de Japón por fomentar el desarrollo en un país amigo, ¿no? Eh, y creo que también se deben haber sentido decepcionados con lo que hicimos al respecto. En los años 90, Japón empieza con un proceso de- de- de préstamo de dinero a través del Fondo Monetario, a través de diferentes organismos, y Argentina defaultea, no paga la deuda en 2001, inicia un proceso de alejamiento. Y nuevamente, repito que el alejamiento que se da desde el punto de vista de inversiones, comercial, Argentina y Japón tienen muy poco comercio. eh, de alguna manera contrasta con el rol muy fuerte que tienen las relaciones a nivel de base. Por eso es que también destaco el, el libro del doctor, ¿no? O sea, el doctor Okanga. Esto de pensar a la diplomacia mucho más allá de los países y de los intereses y de la geopolítica, sino también de los grupos de intereses más pequeños. Y de los individuos. Y por último, si bien digo todo esto, la semana pasada Japón anuncia eh, que tiene interés de negociar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ¿no? Que bueno, puede representar una gran noticia para nosotros, ahora ya que está en vías, parece, de sancionarse definitivamente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que para México no sería una novedad, pero para nuestros países que tenemos larga historia de proteccionismo, sí implica un cambio muy importante en nuestra postura. Y diría que quizás no lo tengo confirmado, como decimos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Que este acercamiento de Japón, parafraseando a Jorge Luis Borges y considerando el, el escenario complejo que estamos viviendo en Medio Oriente, el desarrollo de la energía y de los minerales en el Mercosur, pareciera que actualmente y económicamente no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Entonces, aprovechemos esta situación para que nuestra relación y quizás la visión de base de los argentinos sobre Japón es excelente. Eso no cambia. Hay una apreciación por el orden, por la calidad, por la calidez, por el respeto, por la puntualidad, por diferentes aspectos que creo que muchos conocemos o sabemos. Eso está asegurado, está construido a partir de las migraciones, a partir de los viajes, de los intercambios. Y bueno, nos falta dar ese paso más hacia arriba, ¿no? Que ojalá que, a pesar de que el contexto no sea el mejor, este contexto no mejor nos ayude a hacer algo mejor. Muchas gracias, doctor Argüero. Doctor Carlos Uscanga. Sí, es muy interesante y coincido con los colegas, sí, tenemos que ver, o sea, la relación diplomática bilateral, ya sea en su expresión política, económica, cultural, pues no es lineal, ¿no? Hay eh, subidas y bajadas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí, en el caso de México, y la doctora Valdivia lo sabe muy bien, pues ha habido una serie de hitos históricos, ¿no? Que ya fueron mencionados, el tema de los contactos transpacíficos, el tema de el tratado, el primer tratado en términos de igualdad que firma con un país no asiático. Y bajo esta perspectiva, entonces, pues se construyen una serie de elementos que permean la narrativa oficial y que pues están presentes, ¿no? Pero bueno, en la praxis de la relación, pues bueno, sí, hay situaciones que están presentes. También nosotros
en los años 80, en el marco de la crisis de la deuda, pues tuvimos un default, ¿no? En pagar los compromisos internacionales que habíamos, eh, digamos, obtenido de la banca japonesa y que, bueno, pues Japón pues perdió muchos millones de dólares en México por la reestructura y por el plan Brady famoso que después hubo, ¿no? Apoyado por los Estados Unidos. Pero entonces bueno, hubo un momento un poco de reluctancia en relación económica, pero bueno, el entonces Telecam, pues reactivó, ¿no? Y toda la recomposición global y la nueva visión para lo que implicó, ¿no? La inversión extranjera directa, el desplazamiento y el desplazamiento de fases de la producción en aras de tener mayor rentabilidad vio a México como un actor importante vis a vis el mercado norteamericano y todavía esa constante está, a pesar de las acciones de Donald Trump, todavía es un elemento clave, ¿no? Y en efecto, ¿no? Hay 1.600 empresas que operan en México, japonesas, eh, y bueno, obviamente ahorita están en espera, están en el proceso ya. La semana pasada hubo el primer encuentro de la posible adecuación o renegociación del TEMEC, del tratado trilateral que tenemos con Canadá y Estados Unidos, y pues están en la expectativa. Según indicadores económicos, la nueva inversión extranjera en México por esa circunstancia se ha detenido, están en el wait and see, ¿no? Ver qué es lo que sucede. Y claro, la existente, pues sí han apostado y han generado también las reinversiones. O sea, no ha habido una salida, digamos, importante de flujos de inversión, aunque algunas empresas han declarado la relocalización, ¿no? Por los temas de Donald Trump y sus amenazas hacia Estados Unidos, ¿no? Se cerró una empresa insignia de Nissan que estaba aquí muy cerquita de la Ciudad de México, en Cuernavaca, en la zona de Ciba, que fue la primera planta que se instauró cuando llegó esta armadora japonesa. Y bueno, y otras también han hecho esta suerte de ajuste. Entonces, bueno, sí, hay pues estos temas, pero digamos, dentro de la percepción, ¿no? De la opinión pública también, como lo decía el doctor Arguero, es justamente esa, ¿no? Hay una visión positiva, hay una perspectiva y ahora, bueno, sumado con el tema del interés de los jóvenes por la cultura popular y todo esto, pues vemos que hay un apego, ¿no? Inclusive, hay, nuestros jóvenes aprenden el idioma justamente porque quieren eh, leer manga japonesa directamente, no traducida, ¿no? Entonces hay muchos elementos que están presentes hoy día y que sí generan un nuevo acercamiento. Ya para finalizar, para no monopolizar más la palabra, un tema que le va a gustar a Edith, indudablemente es y les invito también que lo podamos reflexionar como grupo, es ver la mirada de las relaciones bilaterales de México con cualquier país a través del deporte. La verdad, uno se sorprende, yo he estado haciendo un seguimiento en el caso de Japón y encontramos, bueno, sucesos como, por ejemplo, peleas de exhibición de box, ¿no? Eh, competencias de tenis en la Copa Davis, donde en muchas ocasiones se enfrentaron Japón y México, porque Japón prefirió estar en el circuito de las Américas, porque prácticamente en el circuito de, estoy hablando en el periodo entre guerras, pues no había contrincantes, entonces jugaba y muchas veces fueron documentados. Ya no se diga hoy día, bueno, desde hace ya años la lucha libre y ya no se diga el fútbol. También el fútbol fue un elemento que desde el siglo XX ha estado presente
y también sumado pues el interés del béisbol, algunas partes de México son grandes aficionados de béisbol, digamos, y que es cantera, ¿no? De algunos jugadores que juegan en las ligas mayores en Estados Unidos. Entonces hay un elemento por ahí que el deporte puede fusionar y generar otra perspectiva, irnos hacia muy atrás, ¿no? Y vemos en los periódicos, en algo que ha hecho Pablo Jacobelli, nuestro amigo y colega, monitorear en el Japan Times, ¿no? Desde el periodo entre guerras, toda esta narrativa de los vínculos, y ahí es pues, un elemento que pues podría ser de mucha utilidad, ya no para el Mundial, porque pues ya nos ganó el tiempo, pero quizá para la próxima Olimpiada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Pues sí, efectivamente, en el caso mexicano, la relación entre México y Japón, pues se ha caracterizado por esos hitos que mencionaba el doctor Carlos Uscanga, estos primeros acuerdos, como el acuerdo de 1888, que ha dejado, sí, en la narrativa de la relación diplomática desde una perspectiva oficial es una relación de amistad, pero que también la historia ha demostrado que también tiene esos claros oscuros que el doctor Carlos Uscanga ha recuperado en las investigaciones recientes que ha hecho sobre otras miradas de la diplomacia o otras historias sobre esa relación diplomática y que también otros investigadores en México como el maestro Sergio Hernández ha abonado, por ejemplo, en el periodo de la Guerra del Pacífico o la Segunda Guerra Mundial, pues también tuvimos campos de concentración en nuestro territorio, en Guadalajara, en la Ciudad de México, que si bien en la ex hacienda Temisco, que si bien no eran campos de concentración estrictos, como si, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares, pues sí conglomeraron japoneses durante ese periodo, ¿no? Y que poco se cuenta también en la historia de la relación diplomática y bilateral de nuestro país con Japón. Y también, pues que en términos económicos, eso es también lo que nos diferencia con otros países de América Latina. Fuimos el primer país también en tener un acuerdo bilateral económico con Japón, que entró en vigor en el 2005 y que efectivamente eso ha aumentado la inversión en nuestro país, a pesar de pues tener pues una serie de factores internos que desmotivarían la inversión extranjera japonesa o externos como ahora con el TEMEC, que es todo un reto y que a pesar de eso pues seguimos teniendo el crecimiento en las empresas japonesas en nuestro territorio. Creo que podríamos señalar muchos más temas, pero pues creo que tampoco tenemos ya ningún comentario en nuestras redes sociales. Si no hay algún otro comentario también por parte de los panelistas, pues agradeceríamos al grupo de estudios sobre Eurasia la oportunidad de presentar esta obra tan novedosa y tan recomendable que la tenemos en doble formato, así que va a estar disponible el formato electrónico en las redes del GESE para que lo puedan descargar, pero también para aquellos que nos gusta leer de manera tradicional, también lo tenemos en físico y pues los invitaríamos a seguir las investigaciones del doctor Carlos Uscanga que están abriendo pues estas nuevas líneas de investigación sobre
poco exploradas sobre la relación diplomática entre México y Japón. Agradecemos también infinitamente a la maestra Edith Insin la invitación y la organización, junto con también la doctora Mónica Ramos. Agradecemos también al doctor Luis Agüero, a la doctora Isabel Cabaña y sobre todo al doctor Carlos Uscanga, quien nos reunió esta tarde o esta noche, bueno, para ustedes ya es más tarde que nosotros, ¿no? Esta noche aquí. Muchas gracias y los esperamos para nuestros siguientes paneles en GESE. Hasta luego.